Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Derry Mateus Suancha. Me encuentro matriculada en el CEA de Vélez y en el programa de agronomía y cursando microbiología de suelos. La tarea 1 se trata de explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada respecto a la agricultura. Bueno, vamos a empezar con establecer diferencias entre conceptos de ecosistema, hábitat, comunidad microbiana y gremios. Un ecosistema es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y microorganismos que en su entorno abiótico se interaccionan entre sí como una unidad funcional, o sea, hacen como equipo. Hábitat. Los hábitats son partes del ecosistema, son lugares donde mejor se adaptan unas pocas comunidades. La comunidad microbiana, estas están formadas por poblaciones de una especie que viven en asociación con poblaciones de otras o más especies. Gremio. Las comunidades microbianas están formadas por estos gremios de organismos semejantes metabólicamente que explotan los mismos recursos de manera parecida. ¿Cómo clasificamos los microorganismos en función de la exposición al oxígeno? Tenemos los aeróbicos, los microaerófilos, los anaeróbicos facultativos. En función de la exposición a la luz tenemos los fotótrofos. En función de las condiciones de temperatura tenemos los psicrófilos, los mesófilos y los termófilos e hipertermófilos. En función de fuente de carbono y fuentes de energía tenemos los autótrofos y los heterótrofos. Bueno, continuamos con cuáles serían los beneficios que aportan las costras biológicas del suelo, la CBS, a la estabilización de suelos áridos. Bueno, las CBS tienen una función fundamental en la estabilización del suelo en los ecosistemas y más en estos ecosistemas desérticos. Fundamentalmente a la baja velocidad de formación del suelo, estas CBS son determinantes en la infiltración de agua e influyen en los ciclos hidrológicos locales y en la disponibilidad de agua para la vegetación. Vamos a hacer un análisis en el estudio llevado a cabo de un suelo que está contaminado con hidrocarburos y vamos a ver el panorama taxonómico general de los suelos contaminados y de los suelos no contaminados, pero que igual tienen un parecido. Entonces vamos a ver estas diferencias observadas que nos dice el libro. Dice, las diferencias observadas indican que los dos suelos probablemente difieran en su capacidad para procesar el carbono y el nitrógeno y para llevar a cabo otros procesos importantes de los ciclos de los nutrientes. Pero también podemos rescatar o resaltar dos aspectos importantes. El número uno es que los suelos inalterados y no contaminados permiten una gran diversidad procariótica. Otro aspecto puede ser que las alteraciones en un suelo desencadenan cambios medievales en la composición de las comunidades, presumiblemente favoreciendo a especies más competitivas en el medio ambiente del suelo, alterándolo, y una reducción global de la diversidad procariótica puede ser. Bueno, ahora vamos a hacer una síntesis de acuerdo al artículo de Singh y Gupta 2018. ¿Qué podemos decir respecto a la diversidad y la abundancia de los microorganismos en el suelo? Bueno, que estos alivian el estrés del suelo en las comunidades microbianas, restaurando ecológicamente y reduciendo la impresibilidad y las tasas de rotación de las pymes, que esto juega un papel muy importante en la dinámica de los nutrientes del suelo y la productividad de los ecosistemas. O sea, en pocas palabras, se contribuye con estas
con estos, habiendo diversidad y abundancia de microorganismos, se está contribuyendo a la restauración y el buen el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Cuáles son esos grupos microbianos? Tenemos las bacterias simbióticas, que estas dan vida libre, y neolíticas, fijadoras de nitrógeno, que apoyan a la productividad de las plantas a suministrar bien los diferentes nutrientes. También tenemos las cianobacterias, que son las mismas algas fijadoras de nitrógeno. Estas contribuyen a la economía del nitrógeno del ecosistema a través del ciclo y la acumulación de nitrógeno en situaciones extremadamente limitadas, ayudando en la restauración de tierras degradadas. Tenemos los hongos. Bueno, estos proporcionan resistencia a las plantas contra enfermedades, sequías y otras tensiones ambientales en los ecosistemas también degradados y pobres en nitrógeno. Tenemos las bacterias solubilizantes de fósforo. Estas contribuyen hasta el 40% de la población cultivada de bacterias del suelo. Sin embargo, la importancia de estas bacterias en el sistema natural es todavía un enigma. Bacterias nitrificantes y desnitrificantes son reductoras indirectamente a la productividad de las plantas, porque alrededor del 50% de nitrógeno del suelo disponible a veces se pierde en el ecosistema por estos procesos de nitrificación y desnitrificación. Ahora vamos a mencionar como esos factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa en los suelos. Entre eso tenemos el macroclima, tenemos la topografía, tenemos la calidad del suelo, que está el pH, orgánico C y D, y la humedad. Son factores claves para controlar la biomasa microbiana en el suelo. Para controlar las dinámicas de estas biomasas microbianas. Bueno, se dice que hay unos factores que gobiernan la variabilidad de la biomasa. Entonces, este factor se le dicen o se le llaman los disturbios climáticos. ¿Por qué? Porque un cambio climático brusco puede alterar el estado dinámico de los microorganismos. Puede afectar tanto la superficie del suelo como el subsuelo. ¿Cuáles son esos principales factores? Tenemos el fenómeno del Niño, que son lluvias intensas. Tenemos el fenómeno de la Niña, que son largos periodos de sequía en verano. Entonces, esos son unos factores que están como en contra de la productividad de esa masa microbiana, biomasa microbiana. ¿Cuál sería ese principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? La biomasa microbiana del suelo se apodera del envejecimiento de las hojas y su inmovilización en la biomasa microbiana del suelo. Se ha considerado como un nutriente en respuesta a las adaptaciones que conservan en respuesta a la escasez de nutrientes. Entonces, esto quiere decir de que el reservorio son esas hojas muertas, ellas se van descomponiendo y son las que aportan como ese valor nutritivo al suelo. Productividad, biomasa microbiana. El tamaño de la biomasa microbiana de suelo puede proporcionar una de las estimaciones más satisfactorias, pues en consecuencia de las grandes proporciones de biomasa en el suelo, los nutrientes orgánicos totales pueden ser un parámetro confiable a la hora de rehabilitar tierras degradadas. Restauración usando plantaciones mezcladas.
Para tener en cuenta que los diversos tipos de recursos derivados de las plantas como la hojarasca, biomasa fina de raíces, excusados de raíces o rizodepósitos, estas condiciones favorecen al suelo en vista de que esto se recomienda para las especies vegetales que tengan una alta eficiencia de producción de biomasa y que favorezcan el establecimiento y las asociaciones beneficiosas de microbios como los micorrizas fijadores de nitrógeno. Se seleccionan preferiblemente más en los programas de restauración de suelos. Para concluir, detrás de una tierra rica en nutrientes está un mundo de microorganismos encargados de ejercer un sinnúmero de actividades para proteger y alimentar la capa superficial del suelo y darle espesor a la vegetación, contribuyendo a los ecosistemas como medida de restauración. Muchas gracias.